En el mercado de los smartphones es difícil ser un completo éxito en ventas, se tienen que tener todos los factores esenciales cubiertos para poder triunfar, pero hay casos en los que aún cumpliendo estos factores satisfactoriamente no tienen el reconocimiento que se merecen. Es por eso que hoy repasaremos algunos de los teléfonos más infravalorados de la historia, smartphones que sin duda merecían más en su momento. Huawei Mate S. Este es un teléfono bastante interesante y es que cuenta con una característica que muchos piensan que fue exclusiva de Apple o en la que por lo menos fue pionera, el 3D Touch. Creo que todos conocemos bien lo que era esta tecnología, la cual permitía al iPhone 6S poder medir la presión y la fuerza con la que se presionaba la pantalla para realizar diferentes acciones, como abrir un pequeño menú rápido en el inicio cuando se hacía más fuerza de lo normal en un icono. Pero realmente, Apple no fue el primero que presentó esta tecnología, fue Huawei en el año 2015, una semana antes de que Apple presentara esta función en sus iPhone 6S. Obviamente la función no se llamaba igual, tenía el nombre de Force Touch y su funcionamiento no se alejaba mucho del que pudimos ver en Apple, pero sí le agregaba algunas funciones diferentes. Por ejemplo, con él podías hacer zoom a una imagen sin necesidad de hacer el gesto, tan solo bastaba con pasar el dedo sobre la zona en la que querías hacer zoom y hacer cierta fuerza, manejando el zoom a tu antojo. También tenía funciones parecidas a la que vimos en el iPhone, abrir menús rápidos o cosas por el estilo, pero tenía algo que me llamaba bastante atención, y es que tenía una aplicación con la que podías medir el peso de algunos objetos pequeños, ya sean frutas, verduras o cosas parecidas, de ese tamaño. Esto realmente creo que era una función que podía utilizarse bastante en el día a día, no falta la ocasión en la que necesitas saber el peso exacto de un objeto, y el hecho de poder hacerlo solo con tu teléfono me parece una opción demasiado interesante. Eso sí, este dispositivo no solo se destacaba por esta tecnología, sino que tenía características de un completo gama alta. Estaba construido en un material bastante bueno como el metal, teniendo una resistencia muy buena y un aspecto premium, digno de un teléfono de gama alta. Por otro lado, podíamos encontrarnos con una pantalla OLED de gran calidad, con un tamaño de 5.5 pulgadas y una resolución de 1080p, que no era la mejor del mundo, pero no estaba nada mal. Además, contaba con cámaras bastante buenas para la época, con un sensor principal de 13 megapíxeles y un destacado sensor frontal de 8, algo poco común para la época, donde la mayoría solo llegaba a los 5 megapíxeles. Su batería también era un punto fuerte, contando con una capacidad de 2700 mAh, suficiente para afrontar todo el día sin problemas en 2014. Sinceramente, creo que estas características, junto con una tecnología tan atractiva como lo era el Force Touch, eran un excelente combo y que lamentablemente, a pesar de ser bastante bueno, no recibió el reconocimiento que se merecía. Es más, no solo no tuvo el éxito que bajo mi punto de vista debió haber tenido, sino que ni siquiera se le adjudica ser el primero en incluir una tecnología para medir la presión en la pantalla, teniendo este mérito el iPhone 6S, algo bastante injusto a mi parecer. BlackBerry Brief. Creo que casi todos, o al menos la mayoría, han escuchado o han tenido en algún momento un teléfono de BlackBerry, un verdadero ícono en el mundo de los smartphones. Se destacaba por su teclado QWERTY físico, el cual era extremadamente útil para escribir mensajes de texto o correos electrónicos. Esta fue una de las razones por las que, en el ámbito empresarial, era el teléfono más vendido de su tiempo. Claro, hasta que Apple decidió lanzar su propio smartphone al mercado. Después de varios años con su propio sistema operativo sin éxito, BlackBerry vio que era el momento de adaptarse y comenzó a usar Android en sus teléfonos. Esto ocurrió en 2015 cuando lanzaron el BlackBerry Brief, un dispositivo que a primera vista parecía uno común, pero que escondía su clásico teclado QWERTY físico detrás de la pantalla, simplemente deslizando y listo. Lo que más me gustaba de este modelo era su diseño, que era muy elegante, especialmente en color negro. Tenía una pantalla curva similar a la del Galaxy S6 Edge, lo que le daba un toque futurista y muy elegante. Además, esta pantalla era impresionante, con una resolución de 1440p y tecnología AMOLED, colocándose como una de las mejores del año en términos de calidad y apariencia. Claramente, BlackBerry quería competir nuevamente por ser uno de los mejores teléfonos del mercado, por lo que el rendimiento del Brief no podía quedarse atrás. Contaba con el mejor chipset de Android en ese momento, el Snapdragon 808, acompañado de 3 GB de RAM, lo que garantizaba un funcionamiento fluido sin problemas al correr aplicaciones. La cámara también ofrecía una gran calidad, con un sensor principal de 18 megapíxeles, asegurando fotos de alta calidad. En cuanto a la autonomía, tenía una batería de 3400 mAh, lo que para su época no estaba nada mal, además de contar con carga rápida de 18 watts. Sin embargo, no todo era perfecto. Tenía algunas áreas que podían mejorarse. En primer lugar, su construcción era de plástico, un material que no se sentía tan premium y que opacaba un poco el excelente diseño. Además, para 2015, muchos teléfonos ya incluían un lector de huellas dactilares y el Brief no contaba con uno. Y por último, debido al teclado físico deslizante, el grosor y el peso del dispositivo aumentaban considerablemente. Probablemente, este fue uno de los motivos por los cuales no tuvo un gran éxito en su lanzamiento, vendiendo menos unidades de lo esperado. Es posible que también influyera que la gente ya se había acostumbrado a los teclados virtuales, dejando atrás la idea de un teclado físico como el de BlackBerry.
pero personalmente me encantaba el diseño de este BlackBerry, y si hubiera tenido la oportunidad de comprarlo, sin duda lo habría hecho. Desde mi punto de vista, por características, precio y diseño, fue un teléfono muy infravalorado. Es una pena que BlackBerry ya no esté presente en el mercado, pero eso demuestra una vez más que en este sector, si no te mantienes alerta, te pasan por encima. Sony Xperia Z Ultra Google Play Edition. Hace varios años atrás, Google colaboraba con algunas marcas importantes de smartphones para lanzar al mercado versiones de teléfonos de gama alta de estas marcas, pero con una característica muy particular. Tenía un software diferente al normal, pasaba a tener un software hecho directamente por Google, teniendo un Android bastante puro, muy parecido al que tenían los Nexus del momento. Esto era algo bastante destacable, y es que siempre se ha sabido que el mejor software en Android siempre lo ha tenido Google, tanto por su fluidez y optimización como por sus actualizaciones. Y es que al ser un teléfono desarrollado en parte con Google, estas versiones tenían prioridad cada vez que salía una actualización importante. En este caso, hablaremos del Xperia Z Ultra, teléfono que afortunadamente recibió esta versión en el año 2013. Este dispositivo en sí ya era una apuesta un tanto arriesgada por Sony, ya que en el año 2013 lo más cerca a una pantalla gigante que teníamos eran los teléfonos Note de Samsung, pero no se acercaban al tamaño que tenía este dispositivo de Sony. Contaba con una pantalla de 6.4 pulgadas, tamaño que era una locura en su momento y que hacía ver incluso al Galaxy Note como un teléfono pequeño. Ya si lo ponemos al costado de un iPhone de ese año, lo hace parecer un teléfono en miniatura. Esto hacía que junto con el software de Google, la experiencia de uso de este teléfono fuera bastante atractiva, siendo la pantalla más grande del momento con una fluidez bastante destacable. Lo que caracterizaba a estas versiones de Google es que tenían exactamente las mismas especificaciones que la versión normal, y este teléfono, como la mayoría que ha hecho Sony a lo largo de la historia, buscaba destacarse en el mercado de gama alta, por lo que sus características técnicas tenían que estar acorde a este objetivo. Tenía lo mejor en cuanto a rendimiento, y lo mismo pasaba en el aspecto fotográfico, donde Sony fabrica sus propios sensores, por lo que se entiende que la calidad de los mismos sea bastante buena. Además, fue de los pocos en su momento que eran resistentes al agua. Claro, no al nivel de resistencia que vemos en los teléfonos actuales, pero ya tenía algo de protección frente a la misma. Pero su punto débil, sin duda, era la batería, ya que al contrario de lo que se podría pensar al ser un teléfono tan grande, la capacidad de la misma no era muy grande. Contaba con 3050 mAh, que para la época no era poco para teléfonos normales, pero sí lo era para un dispositivo de sus dimensiones. De igual manera, al tener esta espectacular combinación de un tamaño enorme, un software impecable y unas grandes características técnicas, hacían de este teléfono una gran opción. A pesar de esto, no fue muy bien valorado, y es que incluso es poco conocida la existencia de esta versión, principalmente porque salió a la venta solo en Estados Unidos, pero creo que de haber sido lanzado mundialmente, hubiera sido un completo éxito. OnePlus X. En 2015, después de un año de lanzamiento del teléfono que sorprendió a todos y rompió el estándar de calidad-precio, el OnePlus One, OnePlus quería seguir dominando el mercado, por lo que debía lanzar un dispositivo que estuviera a la altura. Pero a diferencia de 2014, OnePlus no lanzaría solo un teléfono, sino dos, buscando atraer a dos tipos de usuarios con sus dispositivos. Lanzaron el OnePlus 2, un teléfono que iba completamente enfocado en pelear por ser el mejor del mercado, con un precio más alto que su predecesor, aunque aún manteniendo un precio atractivo. No querían abandonar el mercado de calidad a precios muy bajos, y por eso fue que lanzaron el OnePlus X, un teléfono que en mi opinión era increíblemente bueno por el precio al que estaba disponible. Tenía un tamaño ideal para usar, era un poco más pequeño que los teléfonos de ese momento, pero tampoco era especialmente chico, era perfecto. Los que lo probaron destacaron mucho lo cómodo que era al usarlo, tanto por su tamaño como por los buenos materiales, y es que este último punto era uno de sus puntos fuertes, ya que contaba con materiales muy buenos como vidrio y aluminio. El resto de los smartphones de gama media estaban hechos de plástico, por lo que este OnePlus X les ganaba ampliamente en este aspecto. Su diseño era, personalmente, uno de los más bonitos que he visto, bastante simple pero elegante, con una tapa trasera que me recordaba mucho al diseño de los teléfonos de Sony de años anteriores. La parte delantera también era atractiva, y es que aunque todavía tenía unos bordes superiores e inferiores bastante grandes, los bordes laterales eran casi inexistentes, dándole un aspecto futurista, a mi parecer. Pero no se quedaba ahí, ya que contaba con una pantalla mucho mejor que la de sus competidores, un panel AMOLED con una resolución de 1080p y un tamaño de 5 pulgadas. En 2015, los teléfonos de gama media solían tener pantallas IPS con una resolución de 720p, por lo que la de OnePlus era notablemente superior. Su procesador era algo curioso, ya que aunque no era el más actual del mercado, traía en su interior el mejor procesador de gama alta de solo un año antes, un procesador que sin duda rendiría mejor que un procesador de gama media de 2015, siendo también superior en este aspecto que los gama media de ese momento. Sin duda, este teléfono fue uno de los más completos de 2015, un dispositivo que creo competía más con los gama alta que con los gama media, aunque realmente su precio era comparable con los gama media. Estaba disponible por solo $249, un precio increíble considerando sus características, siendo para mí el teléfono ideal para comprar en 2015.
Irónicamente, este teléfono no tuvo mucho apoyo por parte del público, siendo bastante menos vendido que el resto de teléfonos que había lanzado OnePlus, estando en mi opinión bastante infravalorado. LG V60 ThinQ. LG siempre se ha caracterizado por ser uno de los fabricantes de smartphones que más innovaba de todo el mundo, y es que a pesar de que sus inventos extraños no vendían lo que tal vez la empresa hubiera querido, ellos seguían haciendo cosas nuevas. Esto es algo que actualmente creo necesitamos con urgencia, ya que estamos en una etapa donde ver algo nuevo en los teléfonos es cada vez más difícil. Este V60 ThinQ es uno de esos intentos por tener algo diferente e innovador, y es que a pesar de que como tal lo atractivo está fuera del teléfono, este no se queda atrás. Lo que lo hace diferente es un accesorio compatible con este smartphone, el cual permite a este V60 tener una pantalla extra con una calidad exactamente igual que la del dispositivo en sí. Es como un case donde colocas tu teléfono y al lado tienes otra pantalla, pero ¿para qué sirve algo así? En mi opinión, es algo demasiado útil en muchas circunstancias. Por ejemplo, puedes estar viendo un video de YouTube o una película y al mismo tiempo estar chateando con alguien, optimizando bastante el tiempo del usuario. Además, uno de los mejores usos se presenta a la hora de jugar videojuegos, y es que es prácticamente como tener un Nintendo DS. LG puso un modo en el que los botones de los juegos se colocan en una de las pantallas y el juego como tal en la otra, haciendo que la experiencia sea muchísimo mejor que de costumbre. Imagínate emular un juego de Nintendo DS en un teléfono así, simplemente es la mejor forma de hacerlo en un smartphone con Android de todas las opciones que hay. Lo bueno es que el LG V60 también tenía especificaciones bastante buenas por sí solo, siendo un completo gama alta. Contaba con el Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, por lo que si de algo no tenías que preocuparte era por el rendimiento. Además, tenía una pantalla PIOLED con una resolución de 1080p, que podría haber sido mejor, sobre todo porque no tenía los 120 Hz de tasa de refresco, cuando ya la competencia empezaba a incluirla. Lo que se incluía era un audio de excelente calidad, Quad DAC y todavía con un jack de 3.5 mm, característica que ya no muchos tenían en el año 2020. Además, contaba con unas cámaras bastante decentes y una batería grande de 5000 mAh, por lo que daba pelea en estos apartados. Este teléfono estaba disponible junto con el accesorio de Dual Screen por unos $899, y sinceramente creo que a pesar de que la ausencia de características como los 120 Hz o una resolución mayor de pantalla sean importantes, era un smartphone bastante atractivo. Tener una doble pantalla así creo que daba mucho juego a su uso. Lamentablemente, no tuvo la recepción deseada y al poco tiempo, LG decidió abandonar el mercado de smartphones por completo, dejando un hueco de innovación que hasta ahora no hemos podido llenar. Asus PadPhone. Este smartphone tenía uno de los conceptos más interesantes y extraños que he visto últimamente, y es que combinaba dos dispositivos, un teléfono normal y una tablet. No porque tuviera un tamaño similar al de una tablet, sino porque literalmente era un teléfono dentro de una tablet. Sé que esto es difícil de entender, pero trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Inicialmente tenías un teléfono completamente normal, con un tamaño estándar y una pantalla de 4.3 pulgadas, dispositivo que por cierto tenía características bastante buenas. Pero lo interesante comienza aquí, y es que en la caja venía con una especie de pantalla muy parecida a la de una tablet, que tenía un espacio en la parte trasera para colocar el teléfono, como si fuera un dock de carga. Una vez que metías el teléfono en este accesorio, automáticamente podías usar tu teléfono pero en una pantalla mucho más grande de 10.1 pulgadas, exactamente igual a como si estuvieras usando una tablet, algo realmente impresionante. Pero este accesorio que funcionaba como tablet no solo era una pantalla, tenía su propia batería de 6600 mAh, por lo que al usar el dispositivo en modo tablet también se alimentaba del accesorio, lo que permitía extender el tiempo de uso del teléfono en modo tablet. Aunque este concepto era algo raro, personalmente creo que tenía bastante sentido, especialmente porque justo en esos años las tablets se estaban poniendo cada vez más de moda, siendo perfecto para esa época. Como mencioné antes, este teléfono no era cualquiera, y es que no solo era un concepto innovador, sino que también contaba con características decentes para su año. Lo que más destacaba era su pantalla, con un panel Super AMOLED y una nitidez bastante notable. Además, tenía en su interior el mejor procesador Snapdragon de ese año, junto con una cámara muy buena de 8 megapíxeles, cámara que no era para nada mala, bastante similar a la de los gama alta de la época. Pero obviamente, si decidías comprar este teléfono, no era tanto por sus características, sino más por la función innovadora de 2 en 1 con una tablet, un concepto muy bien pensado y creo que Asus no supo muy bien cómo venderlo. Este teléfono, junto con su accesorio de tablet, costaba alrededor de $900 o $1000, un precio bastante alto para la época. Eso sí, aunque si lo pensabas bien, eran como dos dispositivos en uno, por lo que no se debía comparar con los precios de otros smartphones de gama alta. Pero igualmente, creo que este concepto era tan innovador y tan útil en la vida diaria que a pesar de ser tan caro, valía totalmente la pena.
Eso sí teníamos en cuenta las buenas características en cámara, pantalla o procesador que de por sí ya tenía el teléfono como tal, las cuales sumadas a la experiencia de 2 en 1 en tablet tan buena que te brindaba, era simplemente una combinación excelente, única en el mercado. Pero aún así, no muchas personas terminaron comprando este dispositivo y aunque Asus lanzó más versiones de este concepto, nunca lograron encajar, quedándose completamente en olvido. Aún así, creo que este teléfono estaba bastante infravalorado en mi opinión. Creo que se merecía un poco más de las ventas que tuvo. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.